Muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo está bien. A nivel de servicio en la iglesia, a veces pensamos que lo que estamos haciendo está bien y que esto debe ser buen visto por el Señor. Y ya con esto podemos ganarnos el cielo y obtener la vida eterna. El mismo Jesucristo llegó a decir en su momento: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Que el Señor les bendiga. Damián Garro Jiménez, predicador y motivador de la fe. Queremos compartir con ustedes la santa palabra de Dios, un tiempo de reflexión a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, y que podamos nosotros entender, comprender ese mensaje que tiene el Señor para cada uno de nosotros en este momento. Vamos a compartir una reflexión que lleva como título Viviendo en los mandamientos. Viviendo en los mandamientos. Y vamos a leer la historia del joven rico que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, en los versículos que van desde el 16 hasta el 22. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él preguntó: ¿cuáles? Jesús le respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven contestó: todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Al oír esta palabra, el joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Aquí nos encontramos una escena impresionante. Un joven rico, así se le conoce, así quedó marcado por toda la historia y así quedó registrado en las Santas Escrituras. El joven rico, un joven, una persona no tan madura en el aspecto de la fe, del amor al prójimo, tal vez del conocimiento total de la verdadera razón del ser humano aquí en la tierra. Un joven, como todos, que hemos pasado por esto en algún momento, pero que a este joven se le dio la luz. El mismo Jesucristo le dio el consejo. El mismo Dios se lo dijo, se lo aconsejó cara a cara. Le dijo qué era lo que tenía que hacer. Es más, le dijo: si tú quieres ser perfecto, imagínate esta gran enseñanza, imagínate esta palabra de Dios. Si tú quieres ser perfecto, ¿será que nosotros deseamos ser perfectos? ¿Quién no? Todos queremos ser perfectos, ¿verdad? Pero en nuestra humanidad cometemos errores, nos equivocamos, ahí viene
ahí viene el ego, hay personas muy egocéntricas, viene el orgullo, viene la vanidad, vienen otros temas que a veces nos alejan de ser realmente perfectos. Pero, ¿cómo podemos nosotros entender la perfección? ¿Qué es la perfección? ¿Cómo puede llegar el ser humano a alcanzar una perfección total? Solo en Dios. Vea que el mismo Dios se lo está diciendo. Si tú quieres ser perfecto, ahora vamos a ir viendo poco a poco las características o los puntos que nos llevan a nosotros a la perfección en Dios. Vamos a retroceder acá en la imagen, en la historia, vamos a visualizar el texto que hemos leído. Está Jesús en algún lugar. Quizá va caminando, tal vez está moviendo, tal vez está predicando, tal vez está rodeado de mucha gente, y a él se acerca una persona, a él se acerca un joven, y le hace una gran pregunta. Imagínate una pregunta que tal vez nosotros también podemos hacerle al Señor, y decirle: Maestro bueno, Dios santo, eterno Dios, qué bien, oigan las palabras que utilizó el joven, qué bien haré para tener la vida eterna. Qué bien, utilizó la palabra bien. Recordemos que es un joven rico, es una persona que tiene muchas posesiones, está lleno de bienes materiales, está lleno y saturado de muchas riquezas, él tiene muchos bienes. Posiblemente cuando le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué bien debo de hacer? ¿Qué bien tengo que entregar? ¿Qué riqueza de mi reino tengo que dar yo para poder adquirir la vida eterna? Como aquellos personajes también del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que querían comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. Y más bien les fue mal, más bien murieron, ¿verdad? Porque el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la acción del Espíritu Santo, no se puede comprar con dinero. Eso es una gran blasfemia y un gran pecado. Querer comprar con dinero una acción, un don de Dios. Entonces este joven se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué bien debo de hacer para ganarme la vida eterna? Tal vez el joven iba con la mentalidad de entregar algo, pagar algo, ¿verdad? Posiblemente. Entonces Jesús sale al encuentro, a la respuesta, y le dice: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, oiga lo que le dice el Señor. El joven le dice: Maestro, ¿qué bien debo de hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Vean la respuesta del Señor. Y es que en la ley, en la tabla de la ley, en los 10 mandamientos, está el camino para la salvación. Está el camino para la vida eterna. Es un proceso, son 10 mandamientos que nos van a ir conduciendo a través de un camino, pues, que vamos a ir viviendo, experimentando, conociendo, desarrollando, punto por punto, hasta llegar a una perfección, a una plenitud. Los 10 mandamientos, comenzando por el primero: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento. Y ahí continúa la serie de mandamientos que van a ir ordenando la vida, el pensamiento y el corazón del ser humano. Lo van a ir moldeando hasta llegar a una perfección con Él mismo y con el mismo Dios. El Señor le dice: guarda los mandamientos y tendrás vida. Así le dice. Dice Mateo capítulo 19, versículo 17. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Me gusta mucho esta parte. Si quieres entrar en la vida, no solamente dice vida eterna, sino dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si usted quiere salir de esa vida de oscuridad, si usted quiere salir de esos lugares de muerte, de pecado, si usted quiere salir de esos ambientes de tribulación, de confusión mental, de que a veces como que no pensamos correctamente, de que nos cuesta avanzar en la vida, como que no se concretan los sueños, ¿qué es lo que está sucediendo? Estoy como atado al cepo, encadenado a algo que no me deja avanzar. ¿Qué es lo que pasa en mi mente? ¿Qué es lo que pasa en mi interior?
Señor. Entonces Jesús le dice al joven, y a través de este personaje del Nuevo Testamento del Evangelio, nos dice también a nosotros, si ustedes quieren entrar en la vida, si ustedes quieren poseer vida, si ustedes quieren tener una vida con propósito, si usted quiere tener una vida realmente perfecta delante de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Guarda los mandamientos, dice Mateo 19:17. Guarda los mandamientos. Ese es el consejo de Dios para nosotros. Hay un proverbio hermosísimo, el Proverbio 4, capítulo 4, libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 20, dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a toda su carne. Sobre todo, guarda tu corazón, porque es la fuente de la vida. Esto es la palabra de Dios que nos dice a nosotros, el mismo Dios aconsejándonos a guardar su palabra, a guardar su ley, a guardar sus razones. Dios viene a nosotros y nos da su consejo, nos habla. ¿Cuántas veces nosotros anhelamos y nos gusta que nuestro padre, o algunos que tal vez no tienen la oportunidad de tener al padre con vida, o a la madre, anhelan que su papá le dé el mejor consejo? Tal vez muchos que no tienen a sus papás y tal vez hoy, guardan algún tipo como de resentimiento. Es que si mi papá me hubiese aconsejado cuando yo era niño, tal vez no hubiese caído en las drogas, tal vez no hubiese caído en el alcoholismo, tal vez no hubiese caído en la delincuencia, en el robo. Si mi papá me hubiera aconsejado, si yo hubiera escuchado el consejo de mi madre, si yo le hubiera hecho caso a los consejos de mi padre, de mi madre, tal vez no estuviera yo pasando estas situaciones que estoy pasando. Muchas veces decimos eso, ¿verdad? Y a veces nos pesa de todo corazón de no haber escuchado los consejos de nuestro padre, los consejos de nuestra madre, que siempre son consejos para nuestro propio bienestar. Así la palabra de Dios viene a nuestra vida. Este consejo de Dios viene a nuestro oído. Llega a lo más hondo de nuestro corazón. Y en el Proverbio 4, versículo 20 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. Esté siempre atento a mis razones. Inclina tu oído a mis razones, dice Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras. El Señor nos dice, miren, por favor, familias, por favor, hijos, por favor, matrimonios, estén atentos a mis palabras, dice el Señor. Inclina tu oído a mis razones, dice el Señor. El Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros y Él nos aconseja a través de su santa palabra. El joven, imagínate que el joven le hace la pregunta a Jesús. El joven no le preguntó al papá, tal vez el papá no tenía la respuesta en ese momento. No se sabe si el papá estaba vivo o no. Aquí solamente aparece el joven rico y se le acerca al maestro, al buen maestro, a Jesús. Y le pregunta, Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es que habrán cosas que solamente le podemos preguntar a Dios. Tal vez solamente Él tiene la mejor respuesta para nosotros. Tal vez nadie puede tener ese consejo que usted necesita. Tal vez, posiblemente, tal vez sí, pero a veces no llegamos a esa persona, a la persona correcta. Entonces necesitamos llegar a Dios a través de Cristo, movidos por el Espíritu Santo en su Santa Iglesia. Necesitamos llegar a la presencia de Dios y decirle esta pregunta, Dios mío, Señor mío, ¿qué bien tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Dios inmediatamente te va a hablar a tu corazón. Guarda los mandamientos. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es lo mismo que dice el Proverbio 4, 20 y 21. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo podemos nosotros guardar el corazón? Con sabiduría.
con buenos consejos, con saber escuchar ese consejo de Dios, con saber guardar los mandamientos y las palabras de Dios, las razones de Dios. Vea tanto así que Jesús le dio las mejores palabras, el mejor consejo, le dio sus razones a este joven. Pero este joven, al final de la historia, que ya casi lo vamos a ver, tomó una mala decisión. Todo iba bien al principio. El joven va sediento a buscar a Dios, a buscar el secreto de la vida eterna. ¿Cómo poder tener la vida eterna? Claro, seguramente el joven iba con otro pensamiento. Yo quisiera tener la vida eterna. Lo poseo todo. Soy inteligente. Soy capaz. Soy profesional. Soy millonario. Soy una persona influyente en mi comunidad, soy una persona realmente importante en mi comunidad. Lo único que quiero es nunca morir, sino vivir para siempre. Voy a ir al Maestro, a Dios, a buscarlo a Él para que me dé el secreto de yo vivir para siempre, de seguir siempre en los primeros lugares, de seguir siempre prepotente, vanidoso, orgulloso, altanero, porque yo, como lo tengo todo, soy el poderoso. Quiero seguir siempre en ese lugar de privilegio. Y llega a Jesús, imagínate. Y llega a Jesús, al Hijo de Dios, al sabio por excelencia, al humilde, al Cordero que fue inmolado en la cruz, siendo el mismo Dios. Fue el Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Llega el joven con esta tal vez arrogancia y prepotencia a preguntarle a Jesús: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo para seguir siendo el rey en toda mi comunidad? Y Jesús le dice: usted quiere tener vida eterna. Guarda los mandamientos. Señor, todo eso lo he guardado a lo largo de mi servicio en la iglesia, a lo largo de mi servicio en mi comunidad. Todo eso lo he guardado, y pregúnteme lo que quiera para que veas que todo me lo sé. Y Jesús comienza a decirle los mandamientos, comienza a citárselos. No robarás, no hurtarás. Y comienza a citarle los mandamientos. Y el joven le dice: todos los he cumplido, Señor. Y es que muchas veces, queridos amigos y amigas, muchas veces nosotros estamos en el servicio de la iglesia, estamos en el servicio pastoral, en la comunidad, en el hogar, en el grupo de oración, y estamos siempre comulgando lo que la palabra de Dios nos dice, estamos siempre recibiendo lo que Dios nos dice, estamos siempre tal vez de una manera muy religiosa o ortodoxa a la palabra de Dios, y decimos nosotros: sí, todo lo hago, todo lo he cumplido como me lo han dicho, pero te falta algo, que fue lo que le dijo Jesús al joven rico. Vamos a verlo. Dice Mateo 19:18, él le preguntó: ¿cuáles? Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás al prójimo como a ti mismo. El joven contestó: todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta?, le dijo el joven. Y entonces dice Jesús: esto era lo que estaba esperando que me preguntara. ¿Qué más te falta? Claro, cumplir los 10 mandamientos es apenas el principio. Es la parte importante, sí, cumplir los mandamientos. Es la base sólida donde tenemos que estar todos firmes, de pie, cumpliendo la ley de Dios. Eso es meramente importante. La palabra de Dios nunca ha pasado. Ni el Antiguo Testamento ha dejado de existir ni tener validez. Sigue teniendo, porque Jesús dijo: yo no vengo a quitar la ley, yo no vengo a abolir la ley. No pasará ni un punto ni una coma de la ley. Cielo y tierra pasarán, desaparecerá el cielo y la tierra, mas la ley, mas la palabra de Dios nunca pasará, fue lo que dijo Jesús también en su momento. Algo te falta. Ok, y el joven atento: ¿qué es lo que me falta? Tal vez eso es lo que me hace falta para yo tener la vida eterna. Y aquí también nosotros, escuchando, podemos estar a la expectativa. ¿Qué es lo que nos falta? Siempre vamos a la iglesia, siempre estamos en oración, siempre estamos en comunión con Dios. ¿Qué es lo que nos falta? Y le dice Jesús: si quieres ser perfecto, si usted quiere ser perfecto en tu vida de iglesia, si usted quiere ser perfecto en tu vida de hogar, de familia, de tu grupo pastoral, entonces anda, vende todo lo que tú tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo.
y después, ven y sígueme. 3 pasos, familia, para heredar el reino de los cielos. 3 pasos. Número 1, los mandamientos de la ley de Dios. La ley de Dios, la palabra de Dios, que nunca se aparte de nosotros la palabra de Dios ni la ley de Dios, porque esa es la base, es la base donde nosotros nos podemos afianzar ahí, tener esa confianza en Dios. Segundo paso, darnos a los demás. Imagínate el reto que le puso Jesús a este joven. Este tema en particular, cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, fue un reto que Jesús le puso a este joven, en particular a este joven, porque Jesús está hablando con él, que es una persona muy millonaria, muy rica, tiene muchas propiedades, tiene muchos bienes. Entonces Dios quiere entablar esta comunicación con el joven y decirle, ok, algo te falta. ¿Lo cumples todo? Perfectísimo. ¿Lo cumples todo? Maravilloso. Algo te falta. Y Jesús lo que le estaba enseñando era el principio de la misericordia, el principio de dar a los demás. Y no solamente dar, sino darse a los demás. Entonces Jesús a esta persona en particular, sabiendo que tenía muchas posesiones, le dice, entonces, ya que tú tienes tantas posesiones, entonces, vende todo lo que tú tienes y repártalo entre los pobres y luego ven y sígueme. Tal vez a usted y a mí, que tal vez no tenemos las posesiones que tiene o que tenía este joven rico, tal vez a nosotros Jesús nos puede decir otra frase o se puede dirigir a nosotros en otra manera. Tal vez nos puede decir, ok, al joven rico le pedí que vendiera todo porque él tenía tanto, pero a usted, saca un tiempo importante, date a los demás, ponte al servicio de los demás. Haz algo para que usted mismo se comparta entre los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo, que dicho sea de paso, ese fue el último mandamiento que Jesús le citó al joven rico. Vamos a echarnos para atrás un momentito. Dice, cuando el joven le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrar a padre y madre, ¿verdad? Esos mandamientos que le citó Jesús al joven, sí están registrados en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero el último mandamiento que Jesús le mencionó es el 11º mandamiento, cuando Jesús llegó y dijo, os doy un nuevo mandamiento, ¿verdad? El 11º, podríamos decirlo, el 11º. Jesús le dijo, os doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Entonces nótese, el último mandamiento que Jesús le citó al joven, después de que le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y le dice el último, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el joven venía cumpliendo los 10 mandamientos perfectamente. Pero cuando Jesús le dijo el último, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, es lo que Jesús le está dando a entender aquí. Vende todo lo que tú tienes y repártalo a los pobres. Esto es lo que te falta. Lo que te falta es amor al prójimo. Eso es lo que te falta. El nuevo mandamiento que Jesús nos vino a enseñar. Notes algo importante. En este sentido, con este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, viene siendo también el primer mandamiento de la ley de Dios, que comienza con amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el último dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2 grandes mandamientos que nos aseguran a nosotros la vida eterna. Pero que quede bien claro que decirlo es muy fácil, pero a la hora de la práctica es lo difícil que le costó al hijo, a este joven rico. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, estamos hablando de sobre todas las cosas, sobre los bienes materiales,
sobre las cosas que nosotros más amamos en la vida, sobre los placeres, sobre tantas cosas humanas, nosotros tenemos que amar a Dios por encima de todas esas cosas, por encima de nuestros proyectos, por encima de nuestros títulos, por encima de nuestras carreras universitarias, por encima de nuestros sueños y de nuestros ideales y de nuestros proyectos. Hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Y solo el primer mandamiento ya cuesta, ¿verdad que sí? Amar a Dios sobre mi esposa, sobre mi esposo, sobre mis hijos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso ya nos cuesta. Y a veces es muy difícil ir a la iglesia un domingo, ¿verdad? Muy difícil ir a la oración de la noche. Y muy difícil también sacar 1 hora, 2 horas para estar con el Señor, teniendo nosotros 24 horas al día, durante 7 días a la semana, y a veces llegar y regalarle 1 hora a Dios, o 30 minutos para hacer una oración. Eso nos cuesta, imagínense usted lo que nos cuesta. Nos cuesta amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, amar a nuestro prójimo es lo que más nos cuesta, y a veces en el bolsillo, ¿verdad? Compartir la limosna, compartir una ofrenda, compartir los alimentos, compartir la ropa, llevar comida a los enfermos, a los hospitales, a los indigentes. Eso nos cuesta más todavía. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, me ha costado mucho ganarme esto, ¿cómo lo voy a regalar yo entre ese montón de vagabundos? Dirán muchos. Pero es que ese es el principio de la salvación, ese es el principio de la sabiduría, y ese es el consejo del mismo Dios. Comienza la palabra de Dios diciendo los mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y termina Jesús rematando, ¿verdad?, a todos nosotros y al joven rico diciéndole: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas tanto y quieres lo mejor para ti, y trabajas para ti, y luchas para ti, para que usted esté bien económicamente, y usted pueda concretar tus sueños y tus anhelos, entonces con esta misma fuerza y esta misma capacidad de que te amas a ti mismo, ama también a tus hermanos. Con esta misma intensidad, ama a tus hermanos, a los que están ahí presos, en las cárceles, abandonados, olvidados, en la calle. Ama, todos ellos son parte de ti, porque son seres humanos igual que ti, y tienen los mismos derechos que tienes tú y la misma dignidad que tienes tú. Si usted tiene tantas riquezas, es lo que le está diciendo Jesús al joven rico, si usted tiene tantas riquezas, pues entonces mira, comparte lo que tú tienes con toda esa gente que no tiene nada. Aquí Jesús le estaba dirigiendo esta frase al joven rico porque tenía muchas posesiones, pero a ti y a mí tenemos otras riquezas. Tal vez no económicamente, pero tenemos la riqueza de que podemos caminar, de que podemos hablar, podemos ver, podemos comprar nuestra comidita todavía, gracias a Dios. Podemos dar un testimonio de vida, podemos dar un consejo. Hay tanta gente que está postrada en una cama, que no camina, en silla de ruedas, tal vez son no videntes, tal vez son sordos, son mudos, están como indigentes en la calle, no tienen nada. Mire, lo que tú tienes es una gran riqueza comparado a lo que no tienen otros. Pues comparta esa riqueza que tú tienes con todos ellos. Eso es lo que te hace falta. Y a veces nos jactamos: tengo 30 años de servir en mi comunidad. Tengo 15 años de ser maestro en mi comunidad. Tengo tanto tiempo de hacer oraciones. Tengo tanto tiempo de servir en la iglesia. Pero algo te falta. Algo te falta. Piensa bien ahí en tus adentros. Piensa bien en tu corazón. ¿Qué es lo que Jesús te está pidiendo de más? Salgamos de lo tradicional. Hagamos cosas más allá, que fue lo que vino a hacer Dios aquí en la persona de Cristo. Dios vino a la tierra, se acercó a nosotros, a su creación, y fue más allá de lo que había creado. Fue más allá. Él mismo se hizo ser humano como nosotros, y fue más allá. Murió por nosotros, para darnos la vida eterna, para darnos sabiduría, para darnos entendimiento, para darnos misericordia, amor y piedad. Jesús le dice al joven: anda, vende lo que tú tienes y repártalo. Lo que tú tienes,
dalo a los demás. Reparta lo que tú tienes. Es tan sencillo como agarrar de la alacena un paquete de fideos, un paquete de café, 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar. Algo más que usted quiera echar ahí en una bolsita especial y comenzar a caminar por tu barrio, por tu comunidad, buscando a la señora bien pobre, que usted sabe que vive solita y que no tiene ni agua ni luz en la casa. ¿Qué cuesta hacer eso, hermano? No cuesta nada. Mucha gente que dice, ay, es que ahora nadie está por nadie, hay que pensar en uno. Espérate un momentico. Esos pensamientos no son de Dios. Dios nos dice a nosotros, anda, reparta lo que tú tienes y tendrás un gran tesoro. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al joven? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ay, hermano y hermana, ¿dónde quieres tú tener tu tesoro? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? En el cielo. Compartamos entonces lo mismo que Dios nos ha dado a nosotros. Hagamos este ejercicio durante una semana. Es más, un día a la semana. Después usted va a ir experimentando el amor de Dios y la misericordia de Dios y vas a ir viendo cómo Dios te va a ir multiplicando las cosas que tú necesitas y vas a decir, ya no lo voy a hacer una vez a la semana, ahora lo voy a hacer 2 veces a la semana. Y después vas a ir avanzando y vas a ir ayudando a más gente y Dios te va a ir dando lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque Dios te da a ti para que tú vivas y también te da más para que eso de más que te da es para que lo comparta con los demás, con los más pobres. Así actúa Dios. Así actúa el Señor. Él no se deja engañar en misericordia y Él no te engaña a ti. Ponedme a prueba en esto, dice Dios en su santa palabra. Ponedme a prueba en esto y verán. Amigos y amigas, compartamos lo que somos. Compartamos lo que tenemos. Compartamos el tesoro grande que tenemos en nuestro corazón. Cristo es el mejor tesoro que tú y yo tenemos. Jesús le dice al joven, cumpla los mandamientos. Los cumplo, perfecto. ¿Te falta algo? ¿Qué? Comparta con los demás las riquezas que tú tienes. Compártalas. Y después Jesús le dice, y luego, sígueme. 3 pasos. La ley, compartir y seguir al Maestro. Cuando usted y yo comenzamos a compartir, nos vamos a enamorar tanto de dar, porque cuando damos, más vamos a recibir, Dios nos va a dar conforme nosotros demos. Entonces nos vamos a enamorar tanto de este principio, de esta, tal vez llamémoslo así, de esta forma de actuar Dios, de esta matemática, yo doy y Dios me da. Entre yo más dé, Dios más me da. Eso es palabra de Dios. ¡Qué interesante! Entonces nos vamos a enamorar tanto de esta misericordia de Dios que vamos a enamorarnos de dar y de dar y de dar y de compartir. Y para nosotros vivir en este ambiente es necesario seguir al Maestro. Hay que seguirlo a Él. Aquí nos enseña también la palabra de Dios que en las obras sociales, en las obras de bien a los demás, para que tenga un buen sentido, tenemos que seguir a Jesús. No tiene sentido de que usted y yo demos y compartamos con los demás, pero usted y yo no seguimos a Jesús. No somos discípulos del Maestro, ¿verdad? No estamos aprendiendo de Él para compartir con los demás. Lo que va a suceder ahí es que nos podemos convertir sencillamente en un grupito, en una asociación que lo que hacen es ayudar, pero no estamos lejos de la voluntad de Dios. El asunto es ayudar a los demás, sí, darles de comer, que es importante para el cuerpo, pero también darles de comer la esperanza, la fe, la palabra de Dios, para que ellos se alimenten por dentro. A una persona que está hambrienta, es muy fácil llegar y darle un pedazo de pescado. Comerá en el momento. Pero mañana, pasado mañana, es importante, familia. Sí, llevémosle el pescado, pero también enseñémosle a pescar, para que cuando no estemos usted y yo, para compartir después con él, ya él tenga la habilidad de saber pescar, para que él mismo pesque su mismo pescadito, su comidita. Es importante compartir, sí, pero es importante llevar la palabra de Dios, es importante llevarle la fe, la esperanza y el amor. Por eso hay que seguir al Maestro.
Hay que estar con Él constantemente. Si nosotros seguimos al Maestro, vamos a aprender a dar de corazón realmente y cumpliremos los mandamientos de Dios. Así obtendremos la vida eterna. El joven rico no lo entendió y no lo vio así. Pero tú y yo sí podemos entender hoy cuál es el mensaje de Jesús en este día.